Es lunes y estamos en Santo Espíritu. Y ya sí que podemos decir que se ha pasado la Navidad. Se ha pasado porque la Navidad termina con el bautismo del Señor, que fue justamente ayer. Y empezamos un tiempo normal, cotidiano, que es el tiempo más bonito que hay porque es donde aparece la verdad, la verdad de todo y la verdad de las personas en lo cotidiano, en el día a día. Bueno, pues vamos a volver con nuestra cotidianeidad y hoy os presento un plato de pescado, de bacalao. Me llegó un libro ya hace tiempo, bastante interesante. Me lo mandó una de esas personas buenas que ven nuestro canal, que es Tradición culinaria en el campo de Montiel. La verdad es que es un libro muy interesante que recoge muchas recetas de todo eso que se denomina como el campo de Montiel, que es esa zona de La Mancha lindando con la provincia de Albacete. Una tierra con mucha historia. Ya el otro día hacíamos el atascaburras. Bien, pues de un pueblo que se llama Bienservida, aquí nos viene la historia. En la vecina localidad de Bienservida, Albacete, hay un plato que se llama bacalao mozárabe, que me parece bastante interesante. Bastante interesante porque utiliza unos elementos muy sencillos, pero sobre todo porque nos trae sabores y recuerdos de una España mozárabe. Bien, les presento el plato. El plato tiene como el ingrediente fundamental el bacalao, que lo tengo ahí desalado. Son unos lomos de bacalao que están desalados, han estado bastante tiempo en agua para perder el exceso de sal. Y luego, para acompañar ese bacalao, y es lo que le da el tono mozárabe, digamos, al plato, tengo cebolla, bastante cebolla, porque prácticamente el resultado de esta cebolla es lo que va a cubrir el lomo de bacalao, la cebolla y luego pasas, uvas pasas, piñones y miel. Y como siempre hacen falta algún líquido, vamos a utilizar un vino dulce. En este caso, un Málaga dulce. Qué simpática el nombre de la bodega. Bodegas Quitapenas. Está bien eso, de quitar las penas. Buen oficio ese, de quitarnos las penas. Bien, pues vamos con nuestro plato. Tengo aquí puestos 2 cacharros. Esta sartén donde vamos a hacer el sofrito de cebolla, que va a ser una cebolla caramelizada con las pasas, los piñones, la miel, el vino. Y aquí tengo una cazuela con un fondo bastante generoso de aceite para confitar el bacalao. Ya en alguna ocasión hemos confitado lomos de bacalao. Yo le voy a dar el fuego y voy a meter los lomos de bacalao y voy a vigilar que no suba en exceso la temperatura del aceite, para que el calor le vaya entrando al bacalao poco a poco y el bacalao se cocine sumergido en el aceite a baja temperatura. No se preocupen por ese aceite, porque ese aceite queda en perfectas condiciones para ser utilizado en cualquier otra cosa, porque el bacalao no nos lo va a ensuciar y lo que quede del jugo del bacalao se va a decantar perfectamente en el fondo y el aceite nos va a quedar limpio. Tengo encendido ahí y simplemente lo iré vigilando para que no suba de temperatura. Y nos vamos con la cebolla. Vamos a caramelizar esta cebolla,
que es lo que va a llevar luego el lomo de bacalao encima. Pues saben que después del Imperio Romano, de que nos visitaran los romanos, les costó hacerse con la península ibérica. La parte norte de España, lo que eran los Astures, lo que hoy es Asturias, les costó bastante de conseguirla, pero al final consiguieron prácticamente todo el territorio de la península, los romanos, y la península ibérica fue romana con sus diversas provincias. Pero a los romanos también les llegó el final y aparecieron otros pueblos llamados bárbaros, que algunos no tenían mucho de bárbaros, pero así lo llamaron los romanos, que ocuparon la península, diversos pueblos. Uno de esos pueblos, el pueblo visigodo, que se instaló en la zona del sur de Francia, en Toulouse, al final se acabó haciendo con toda la península ibérica, y allí se estableció, y allí vivieron hasta la llegada de los árabes que vinieron del sur, del norte de África. Invadieron la península y ocuparon el territorio que ocupaban los visigodos. Pues los cristianos visigodos que se quedaron viviendo en lo que ahora era territorio musulmán, que adquirieron las costumbres musulmanas, a eso se les llamó mozárabes. Y de esos mozárabes toma el nombre este plato. Y como les decía antes, el hecho de llevar pasas, de llevar piñones, de llevar miel, son costumbres muy propias del mundo musulmán. Son ingredientes que utilizan mucho, no solamente en las comidas saladas como esta, sino también en las comidas y en las preparaciones dulces. Qué hermoso esa unión de culturas, cuando viene uno distinto y el que viene no me quita a mí lo que tenía, sino que lo adopta, y al final sumamos. Los cristianos visigodos conservaron sus costumbres visigodas y sumaron las de los musulmanes, las de los árabes que venían de África, como a su vez quedaron costumbres de los anteriores ocupantes, de los romanos o de los godos o de los astures, de tantas y tantas culturas que han pasado por esta tierra. Continúo con la cebolla. La cebolla se tiene que ir aplacando, tiene que ir soltando sus jugos y tiene que ir eso, la palabra lo dice, caramelizándose. Y aquí tengo el bacalao, que lo voy apagando y encendiendo según el aceite va adquiriendo su temperatura. ¿Cuándo vamos a saber que el bacalao está en condiciones? Pues cuando al tocarlo veamos que se deshace en esas lascas propias y características del bacalao. Pues cuando todo esto esté dominado, volvemos. Aquí sigo con la cebolla, que ya ven que se ha rendido y ya ha adquirido ese color propio de que han ido caramelizando los jugos de la cebolla, y vamos a pronunciar ese dulzor de la cebolla pues con nuestro vino Málaga, que va de apertura, Bueno. El sur de España tiene un tesoro, que es el sol. Y el sol hace que las frutas adquieran un dulzor especial. Entre otras frutas, la uva. Y así salen estos vinos tan maravillosos. Pues aquí ponemos el vino para que... ¿Ven? Cuando se me desmadra un poquito, yo corto el fuego para que el bacalao no se fría, sino que se confite.
que es lo que le va a adquirir esa jugosidad interna. Aquí ya tenemos el vino. Vamos a dejar que vaya reduciendo el vino y aportando su dulzor o multiplicando el dulzor de la cebolla, y en poquito tiempo regresamos para añadir el resto de los ingredientes y ya prácticamente tendremos el plato casi resuelto. Regresamos. Vamos a añadir a la cebolla el resto de ingredientes. Los piñones los dejaremos para el final. En primer lugar vamos a poner la miel. El mundo árabe, que accede a la península allá por el 700, el año 700, no sé yo exactamente, pero que en poquitos años prácticamente se hacen con toda la península. Llegaron a Toledo, que era la capital del reino visigodo, invadieron Toledo y siguieron hacia arriba, llegaron hasta Santiago de Compostela, hasta la tumba misma del apóstol Santiago. Pues ellos, los musulmanes, nos trajeron pues el uso de estas especias en cocina y de estas mezclas de dulce y salado. Ahí está la miel. Y ahora ponemos las uvas pasas. Estos son uvas moscatel. Ahí encontrarán diversas uvas en el mercado. Está la pasa sultana, esa pasa que nos viene de Medio Oriente, que es más pequeñita y también con menos sabor. Y luego está esta pasa moscatel, que es la que se produce aquí en nuestro país, que es mucho más sabrosa, más grande también, con más molla, como dicen aquí los valencianos, es decir, con más carne. Las uvas pasas irán absorbiendo también parte del jugo y de la humedad que tiene ahora mismo la cebolla. El bacalao prácticamente lo tenemos. ¿Ven? Lo que les decía, cómo ya empiezan a separarse las lascas de bacalao, y el bacalao está prácticamente en su jugo. Aún así, le voy a dar todavía un poquito más de calor al aceite para que a la hora de servir en el plato nos encontremos con el bacalao caliente y con el sofrito de cebolla que le vamos a poner por encima también caliente. Justamente antes de servir añadiremos los piñones. En un momentito regresamos. Nos acercamos al momento de añadir los piñones. Los piñones no se tienen que cocinar, es un aderezo que sí que tiene su sabor. Si no encuentran como fruto seco el piñón, pues pueden utilizar unas almendras un poco machacaditas o cualquier otro fruto seco, o simplemente no ponerlo, porque si no hay, como digo, pues no hay. Bien, pues este es nuestro aderezo para el bacalao. Voy a cortar ya. Voy a coger una espumadera para sacar el bacalao. Y vamos primero con este plato de ración. Le pondremos 2 trocitos, ¿no? Una camita le ponemos.
Bueno, pues ahí tenemos una ración bien servida de bacalao mozárabe. Y aquí en esta bandeja voy a situar las otras piezas de bacalao. Ya digo que el aceite que queda aquí es un aceite muy interesante para muchos guisos que podamos hacer. ¿Se acuerdan de las patatas con bacalao que hicimos en los primeros momentos del canal? Que todos los que lo han hecho han cantado sus excelencias. Pues para ese plato les decía que se acababa la Navidad con el bautismo del Señor, pero ahí el Señor se manifiesta en 3 ocasiones, que son las epifanías del Señor. La primera y más importante, a los pastores. La segunda manifestación en el bautismo, cuando el Espíritu Santo dice, este es al que tenéis que seguir. Y la tercera manifestación, que es precisamente la que celebraremos el domingo próximo, son las bodas de Caná. La Virgen María se da cuenta de que es el momento de que su hijo diga, aquí estoy, he venido a salvaros. Y le dice, hijo, pa'lante. Y el hijo le dice a su madre, madre, que no ha llegado mi hora. Y la madre, que suele poder más que el hijo, le dice, hijo, pa'lante. Y el hijo dio pie adelante, porque se lo dijo su madre. Y allí estuvo convirtiendo el agua en vino para alegrar aquellas bodas que no eran de Camacho, sino de Caná, la de Galilea. Bien, pues aquí tienen este bacalao mozárabe, un plato sencillo que les puede servir en alguna ocasión. Bacalao con pasas, piñones, cebolla, un poquito de miel y vino dulce. Paz y bien, que aproveche y nos vemos el lunes próximo.